Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaeli Arcangeli, defende-nos in praeli, contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrud. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Continuamos con el libro Carta abierta a los católicos perplejos de el venerable Monseñor Marcel Lefebvre, el capítulo 22, que lleva por título Las familias tienen que reaccionar. Veamos. Ya es hora de reaccionar. Cuando Gaudium et Spes habla del movimiento de la historia que se hace tan rápido que apenas se puede seguir, puede entenderse ese movimiento como aquel en que las sociedades liberales se precipitan hacia la disgregación y el caos. Guardémonos de seguirlo. ¿Cómo comprender que ciertos dirigentes que se proclaman de la religión cristiana destruyan toda autoridad? Lo que importa es restablecer la autoridad que fue querida por la providencia en las dos sociedades naturales de derecho divino, cuya influencia aquí abajo es primordial: la familia y la sociedad civil. En estos últimos tiempos, fue la familia la que sufrió los golpes más rudos. El paso al socialismo en países como Francia y España aceleró ese proceso. Las leyes y medidas que se sucedieron muestran una gran cohesión en la voluntad de destruir la institución de la familia, como la disminución de la autoridad paterna, divorcio facilitado, desaparición de la responsabilidad en el acto de la procreación, reconocimiento administrativo de las parejas irregulares y hasta de las parejas homo-espacio-sexuales, cohabitación juvenil, matrimonio de prueba, disminución de las ayudas sociales y fiscales a las familias numerosas. El propio Estado, mirando ya sus intereses, comienza a percibir las consecuencias de esto en lo que se refiere a la baja natalidad y se pregunta cómo, en un tiempo próximo, las jóvenes generaciones podrán asegurar los regímenes de jubilación de aquellas generaciones que han dejado de ser económicamente activas. Pero los efectos son mucho más graves en el dominio espiritual.
Los católicos tienen el deber de intervenir con todo su peso, puesto que también son ciudadanos para restablecer el debido equilibrio. Por eso no pueden permanecer al margen de la política, pero su esfuerzo se hará notar, sobre todo en la educación que den a sus hijos. Sobre este punto, la autoridad paterna indiscutida en sus fuentes mismas es sumamente discutida una vez más por quienes declaran que los padres no son los propietarios de los hijos, con lo cual quieren decir que la educación corresponde al espacio espaciotado con sus escuelas laicas, sus guarderías, sus jardines de infantes. Se acusa a los padres de no respetar la libertad de conciencia de sus hijos cuando los educan según sus propias convicciones religiosas. Estas ideas se remontan a los filósofos ingleses del siglo XVII que querían ver en los hombres solo individuos aislados, independientes desde el nacimiento, iguales entre sí, sustraídos a toda autoridad. Sabemos que todo es falso, todo es falso. El niño lo recibe todo de su padre y de su madre. Alimento corporal, intelectual, educación moral, social. Los padres se hacen ayudar por maestros que en el espíritu de los educandos compartirán la autoridad de los padres, pero lo cierto es que, por una vía o por la otra, la casi totalidad de la ciencia adquirida durante la adolescencia será más una ciencia aprendida, recibida, aceptada, que una ciencia deducida de la observación y de la experiencia personal. Los conocimientos provienen en gran parte de la autoridad que los transmite. El joven estudiante cree en sus padres, en sus profesores, en sus libros, y así su saber se amplía. Y esto es aún más cierto en el caso de los conocimientos religiosos, de la práctica de la religión, del ejercicio moral de conformidad con la fe, con las tradiciones, con las costumbres. En general, los hombres viven en función de las tradiciones familiares, como se observa en toda la superficie del globo. Por eso la conversión a otra religión diferente de aquella recibida durante la niñez encuentra serios obstáculos. Esta extraordinaria influencia de la familia y del medio es algo querido por Dios. Dios quiso que sus bienes se transmitan primero por la familia. Por eso dio al padre de familia una gran autoridad, un inmenso poder sobre la sociedad familiar, sobre su esposa, sobre sus hijos. El niño nace con una debilidad tan grande que bien se puede apreciar la necesidad absoluta de la permanencia del hogar y de su indisolubilidad. Querer exaltar la personalidad y la conciencia del niño en detrimento de la autoridad familiar es asegurar su desgracia, empujarlo a la rebelión, al menosprecio de los padres, siendo así que la longevidad está prometida a quienes honran a sus mayores. Al recordarlo, San Pablo también dice que es deber de los padres no exasperar a sus hijos, sino que éstos han de ser educados en la disciplina y el
santo temor del Señor. Si hubiera que esperar a poseer la inteligencia necesaria de la verdad religiosa para creer y convertirse, habría bien pocos cristianos en el momento actual. Uno cree en las verdades religiosas porque los testigos son dignos de crédito por su santidad, su desinterés, su caridad. Además, como dice San Agustín, la fe de la inteligencia. El papel de los padres se ha hecho hoy muy difícil. Según vimos, la mayoría de las escuelas libres están laicizadas. Ya no se enseña en ellas la verdadera religión, ni las ciencias profanas se enseñan a la luz de la fe. Los catecismos difunden el modernismo religioso. La vida vertiginosa absorbe todo el tiempo. Las necesidades profesionales alejan a padres e hijos de los abuelos y abuelas que antes participaban en la educación. Los católicos no están solamente perplejos, sino que además están desarmados. Pero no tanto que no puedan, sin embargo, asegurar lo esencial: la gracia de Dios. ¿Qué hay que hacer? Existen escuelas verdaderamente católicas, aunque son pocas. A ellas hay que enviar a los hijos aun cuando esto pueda pesar en el presupuesto familiar. Habrá que fundar nuevas escuelas católicas, como algunas personas ya lo han hecho. Si los hijos del lector solo pueden frecuentar aquellas escuelas en que la enseñanza está desnaturalizada, los padres deben presentarse, reclamar y no dejar que los educadores hagan perder la fe a los niños. El católico debe leer y volver a leer en familia el Catecismo de Trento, el más hermoso y el más completo. Puede organizar catecismos paralelos con la dirección espiritual de buenos sacerdotes y no han de tener miedo de que se lo trate de salvaje, como se hizo con nosotros. Ya numerosos grupos funcionan en este sentido y ellos recibirán a los niños. Hay que rechazar los libros que transmiten el veneno modernista. Es menester hacerse aconsejar. Editores valientes publican excelentes obras y vuelven a imprimir las que destruyeron los progresistas. No hay que comprar cualquier Biblia. Toda familia cristiana debería poseer la Vulgata, traducción latina hecha por San Jerónimo en el siglo IV y canonizada por la Iglesia. Hay que atenerse a la verdadera interpretación de las Escrituras y conservar la verdadera misa y los sacramentos como se administraban antes en todas partes. Actualmente el demonio está desencadenado contra la Iglesia, pues precisamente de eso se trata. Quizás estamos asistiendo a una de sus últimas batallas, una batalla general. El demonio ataca en todas las frentes y si Nuestra Señora de Fátima dijo que un día el mismo demonio llegaría hasta las más altas esferas de la Iglesia, eso significa que tal cosa podría ocurrir. No afirmo nada por mí mismo. Sin embargo, se perciben signos que pueden hacernos pensar que en los organismos romanos más elevados hay quienes han perdido la fe. Es menester tomar urgentes medidas espirituales. Hay que rezar, hacer penitencia
como lo pidió la Santa Virgen. Recitar el rosario en familia. Como se vio en la guerra, la gente se pone a rezar cuando las bombas comienzan a caer. Pero en este momento, precisamente están cayendo bombas. Estamos a punto de perder la fe. ¿Se da cuenta el lector de que esto sobrepasa en gravedad a todas las catástrofes que los hombres temen? Las crisis económicas mundiales o los conflictos atómicos. Se imponen renuevos y no ha de creerse que no podamos contar aquí con la juventud. Toda la juventud no está corrompida, como tratan de hacernos creer. Muchos jóvenes tienen un ideal y en el caso de otros, basta proponerles uno. Abundan ejemplos de movimientos que apelan con éxito a la generosidad de los jóvenes. Los monasterios fieles a la tradición los atraen. No faltan vocaciones de jóvenes seminaristas o novicios que solicitan ser formados. Aquí puede realizarse un magnífico trabajo de acuerdo con las consignas dadas por los apóstoles. El viejo mundo llamado a desaparecer es el mundo del abor espacio-to. Las familias fieles a la tradición son al mismo tiempo familias numerosas a las que su misma fe les asegura la posteridad. Creced y multiplicaos. Al cumplir con lo que la Iglesia siempre enseñó, el hombre se proyecta al futuro.